Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando la carta a los Efesios. No sé si usted ya meditó en esta carta. Aquí Pablo nos habla de una profundidad maravillosa. Nos muestra revelaciones poderosas, tan poderosas que necesitamos dirección y comprensión para poder proyectarnos en esa revelación de Dios. Yo espero que no pierda atención. Dios quiere hacer muchas cosas contigo y conmigo. Bueno, hemos pasado ya por el capítulo 1. Ahora estamos entrando al capítulo 2. Y estoy iniciándolo en la segunda parte. Luego comenzaremos a hablar de otros eventos maravillosos que Pablo nos muestra a través del Espíritu. Esta palabra fue revelada de Dios para Pablo con el propósito de edificar a la iglesia. Esto es maravilloso. Entonces, prepárate. Dios nos va a hablar de un pacto. Y el pacto lleva un propósito profundo. A veces podemos sobreestimar la importancia, escucha bien, de un pacto. Un pacto es más que un simple acuerdo. Por favor, es más simple. Es más que de un simple acuerdo, de una conveniencia. Un pacto, la naturaleza de esa palabra habla de pureza en una situación. La palabra pacto en hebreo proviene de la palabra que significa pureza. ¿Qué significa? Pureza. Entonces, cuando venimos a Dios y entramos en pacto con Él, lo primero que va a poner Él en nosotros es santidad, pureza de mente, pureza en todo sentido, en tu ser. Es muy simple, nos quiere llevar a través de ese pacto, nuestro Dios, a que pensemos como Él y actuemos como Él. O sea, esto lleva una transformación profunda para tu vida. Esto no enmarca religión, esto enmarca relación. Enmarca relación con Dios. Entonces, qué importante es esto. Un pacto es el acuerdo de Dios para obrar en nuestra vida, para producir cambio, para hacernos puros y santos. Y escuches, para hacernos parte de una familia. Esa familia de Dios. Y lo que podemos ver es que la familia de Dios tiene dos componentes distintos. Pablo quiere que entendamos que es solo por la gracia de Dios, es solo por la gracia de Dios que estos dos componentes que muchas veces se contraponen. Muchas veces enemigos pueden unirse y hacerse uno. Qué importante es todo esto. Bueno, dicho esto, vayamos de nuevo donde nos quedamos. Y seguimos con esta carta a los Efesios, capítulo 2. Y vamos a principiar aquí en el verso 12. Prepárate. Aquí Pablo está hablando principalmente a los gentiles, a los que están lejos. Al menos al inicio de esta palabra, y le habla de su condición previa, que ellos estaban, escucha bien, en pecado, estaban separados de Dios, sin esperanza ni expectativa, escucha bien, de las promesas de Dios, porque ellos carecían de un pacto. Esto es tan importante.
El mundo espiritual, ya sea en el reino de Dios, es a través de un pacto. En el reino de las tinieblas es a través de un pacto. Todo se mueve de esa manera. Y estamos comprometidos. Escucha bien, a las demandas de ese pacto. Y tenemos que entenderlo. Dios nos llama a tener una profunda relación con Dios. Va más allá de estar en un templo sentado, escuchando un mensaje, sin ningún compromiso. Un pacto conlleva compromisos y muy fuertes. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 12? Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Escuchen, se lo está diciendo a aquellos que se han venido al conocimiento y forman parte de este pacto ya. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, en otras palabras? Que en aquel tiempo, sin el Mesías, sin Jesús, sin la fe del Mesías en nuestra vida, y que dice que en ese tiempo, sin el Mesías erais. Y la siguiente palabra, aquí tiene que ver con extranjeros o ciudadanos de la política. Esa es la palabra en griego. Es la misma raíz, escucha, de la palabra actual para política en español, que con frecuencia se traduce la mayoría de las Biblias con la palabra ciudadanía. La ciudadanía de Israel. Israel es una palabra muy significativa, porque cuando miramos a los profetas, es a Israel a quien Dios va a usar para establecer su reino. ¿Cómo? ¿Dirás Israel? Así es. Escucha, así es. No podemos salirnos del precepto de Dios. Piensa en un momento en lo que el Mesías dice en Mateo 23. Y lo dice al final del capítulo, ¿sí? 23, los últimos versos. Jesús está hablando y dice: ¿cuántas veces quise o anhelé? Esto habla de un deseo profundo. O sea, un deseo profundo de reunir a mi pueblo. Quise reunirlos. Y esto hablando de las tribus de Israel. Y nos pone el ejemplo de una gallina. Como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste. ¿Y a quién le está hablando? A Israel. Tú no quisiste. Escuche qué importante. Hoy está hablando el Señor y te quiere juntar como la gallina, ¿sí? Cubre sus polluelos. Pero no has querido. Has oído la palabra. Te ha hablado el Señor a lo más profundo de tu ser. Pero tú eres quien toma la decisión. Y luego sigue diciendo la palabra. Él dice: de cierto les digo que no vendré. No vendré. No regresaré hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del regreso del Mesías? Esto es bien importante para ese pueblo. ¿Y para ti? Podemos responderlo con una sola palabra. Es el reino.
Es el reino de Dios. Cuando el Mesías regrese, vendrá a establecer un reino. Y ese reino no será establecido hasta que el día del juicio se ejecute primero. La Biblia nos habla claramente de los eventos que se darán. Y no hay confusión en ello. Y por causa de ese día, está relacionado con la ira. El Mesías vino primera vez. ¿Para qué? Pregúntate, ¿para qué? Para que no fuéramos hijos de ira. Escucha. Y somos hijos de ira por naturaleza, sino que fuésemos redimidos, es decir, posesión adquirida del Dios viviente. No se está hablando de redención. Redención. Esto es profundo, mis hermanos. Es maravilloso escuchar con entendimiento esta revelación. Así que hablando aquí con las naciones, lo sabemos por lo que dice en el verso 11. Dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estabas sin un Mesías, sin un Salvador, totalmente extranjeros de la ciudadanía de Israel y ajenos, alejados de la promesa. Aquí vemos sin duda alguna unión entre el pacto y las promesas de Dios. Si hay un pacto, existen promesas de Dios. Al cumplir el pacto, las promesas comienzan a venir sobre nosotros. El pacto, podría decir, es una palabra de relación. Y esta es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente entra en un pacto para mantener una relación. Cuando había alguna disputa, algo que los separaba, entraban en un pacto para que hubiera un acuerdo que sostuviera la relación. Y tenemos que sostener en todo momento esa relación. Así que Dios les está hablando aquí a los gentiles, diciéndoles: en aquel tiempo no tenían relación de pacto. Por lo tanto, no tienen expectativa de recibir las promesas de Dios. No hay expectativa. Estabais sin esperanza y sin Dios. Pero no solo significa sin Dios, pero también significa que estabais en contra de Dios. Si no tienes relación de pacto basada en los acuerdos y en las promesas que Dios establece, verás, los pactos son establecidos por el hombre. El hombre no fija los términos. Escucha, el hombre no fija los términos. Los términos los fija nuestro Dios. El hombre no tiene poder para ratificarlos. El hombre solo puede optar los términos de Dios o rechazarlos. Eso es lo que tú decides. Aceptar los términos de Dios o rechazarlos. Si quieres estar en ese pacto, y Él dice en este pasaje de la Escritura que en aquel tiempo estabais sin esperanza y estaban en contra de Dios en el mundo. En otras palabras, estaban atados al mundo. Yo te hago la pregunta:
Si eres un religioso, estás atado al mundo. Tiene que haber una relación de pacto con Dios. El pacto nos habla de un compromiso de santidad, de pureza. Reflejar la gloria de Dios. No es simplemente que te digas que soy cristiano o soy religioso. Va mucho más allá de eso. Sácate de tu mente todo aquel bagaje teológico, religioso que has recibido y penétrate en el pacto que Dios quiere. El pacto viene de una palabra hebrea que significa pureza. Pureza. Verso 13. ¿Qué nos dice el verso 13 de Efesios 2? Pero ahora en Cristo Jesús. Escucha esto que está diciendo aquí la Escritura. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora en el Mesías, Yeshua. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Cómo? Es a través de la sangre de Cristo. No hay otro medio para llegar al Padre. Es a través de la sangre de Cristo. Es estar en Él, como lo hablamos en el capítulo 1. Estar en Cristo. Esto es básico y fundamental. Entonces, como ven ustedes, esta palabra es importante, expresa un contraste, algo muy diferente. Dice, pero ahora, y esta frase familiar que veremos aquí dice, en Jesús, en Yeshua. Es maravilloso. Quiero que comience a tomar eso en su corazón. Baje esta palabra a su corazón, no se quede en su mente. Estos dos capítulos son tan importantes. Pablo no puede avanzar más de una o dos oraciones sin decir en el Mesías. Por favor, léelo. E indaga cuando dice en el Mesías, en Él. Todo depende de eso, estar en Él. Y Pablo no lo estaría enfatizando si Dios no quisiera golpear con esa realidad. Es en Él. No hay otra cosa más que en Él. Lo que vemos es que Él lo ofrece. El Espíritu de Dios toca nuestro corazón. Él extiende la fe y manifiesta su gracia. Escuchen. Para que decidamos someternos. ¿Quién nos va a capacitar para podernos someter a las demandas del pacto? Es el Espíritu Santo. El pacto tiene demandas, tiene disposiciones de Dios. En mi propia fuerza no podré someterme a sus principios. Escucha bien esto. Por favor. Él nos extiende esa gracia de fe. Y aún manifiesta su gracia, ¿sí? Para que decidamos someternos. Esa gracia de Dios operando en ti. Operando en aquel que viene a hacer un pacto con Dios.
Y puedes pensar, y aun si no tenemos el poder de someternos, podemos tener también el deseo de hacerlo. Se trata de reconocer en nuestra conciencia que el pecado está mal y que tenemos que arrepentirnos de todo eso y volvernos a Dios. Cuando hay oposición para servir a Dios, para buscar a Dios en oración, en adoración a Dios, es porque hay algo que está ocurriendo internamente, que nos está oprimiendo. Necesitamos volvernos al pacto, a esa gracia de Dios para poder sostenernos y que mi voluntad esté dispuesta a someterme. Es difícil, es para todos. Conforme tu relación con Dios, así es el poder para negarte a ti mismo y vivir dentro de las condiciones del pacto. Mis hermanos, todas las cosas que podemos hacer, no tenemos mérito por todo eso. Todo es resultado de la gracia de Dios. Y cuando te comienzas a someter en Dios y comienza a haber cambio profundo en tu vida, es simplemente porque la gracia de Dios está operando en ti. Creo que podemos leer. Pero ahora en el Mesías, en Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Quiénes? Pues los gentiles. Dice, habéis sido acercados, como dice, en la sangre de Cristo Jesús, en la sangre del Mesías. Y como he dicho, hay una conexión entre la sangre y la redención. La redención es porque nos ha comprado con su sangre y Él es nuestro dueño. Escucha, qué precioso esto. Sin sangre no hay redención. Y todo llega a su clímax en la sangre del Mesías, en la sangre de nuestro Redentor. No hay otro camino. No esperes encontrar un atajo. Imposible. Tienes que recurrir personalmente a Él. ¿Cuánta gente recurre a hombres? Él te podrá ayudar y te podrá dar un consejo. No más. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Escucha, todos los demás sacrificios y ofrendas que se hicieron cuando nos habla la palabra en el Antiguo Testamento y la sangre derramada no tenía un efecto. Lo máximo que podían hacer era poner una cobertura, pero nunca quitar el pecado. Todo lo que eso hacía era el mostrarnos el carácter de Dios, que desde la perspectiva de Dios el pecado produce muerte, vacío. No hay nada que te pueda sostener. El único que te puede sostener es Cristo Jesús. Y que la única manera de tratar con el pecado es por medio de la expiación. Escucha. Es por medio de la expiación que hacía el juicio de Dios se pospusiera. Pero lo que vemos aquí es que la sangre, la única sangre que verdaderamente redime, escucha, es la sangre de Cristo Jesús. Coloca esto en tu ser. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? El resultado es maravilloso.
Porque dice que Él es nuestra paz. Bien, Pablo explica, o explicará por qué en este verso Él dice que Él es nuestra paz. Está hablando de nuestra, en referencia a dos grupos. Está hablando de los que estaban lejos, o sea, los incircuncisos, y el segundo grupo son los que estaban cerca, los que estaban circuncidados. Escucha. Ahora bien, es importante aclarar algo. Y necesitamos señalar algo. A menos de que lo que entendamos correctamente, vamos a llegar a una conclusión teológica errada. Aunque Israel, hablando del pueblo judío, aunque estaba cerca de Dios, si se quedaba en esa condición, no tenía esperanza. Escucha esto. La circuncisión no salva a nadie. Pero repito otra vez. La circuncisión no salva a nadie. Solo era una señal que pertenecía a un pueblo. Escucha. Y la razón por lo que dice que estaban cerca en este pasaje es porque ellos tenían la promesa de pacto. Ellos tenían la promesa de pacto. O como Pablo dijo antes, ellos tenían la revelación. Ellos tenían la palabra de Dios. Sí, ellos tenían la palabra de Dios. Les fue dado como pueblo. En el libro de Romanos, Pablo también habla de Israel y dice, ¿qué ventaja tiene el ser judío? ¿Qué ventaja? Y Pablo responde, tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Lo primero que menciona es que ellos tienen la palabra de Dios. Esa es la clave. La palabra de Dios. Ahí está la revelación. La revelación a la que podemos responder para avanzar en dirección hacia Dios. Tenemos que ser el camino, conocer el camino para avanzar hacia ¿dónde? Hacia Dios. Para que la verdad no o se nos manifieste y podamos responder y que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en tu vida. Tenemos que dejarlo. Tenemos que sujetarnos al pacto, a las promesas de Dios. Podemos leer todo el libro o la carta a los Efesios de corrido, sin meditar en lo que nos está diciendo. Tú lo puedes leer en 15, 20 minutos. Pero la esencia, ¿cuál es? Eso es importante. Cuando leas la Biblia, busca la esencia de la palabra. Y tienes que aplicarla a tu vida. Verso 14. Dice acá, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. Escucha, cuánta gente, tú la ves que está en muchas actividades. Están en el deporte, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Tienen una necesidad profunda y piensan que con toda esta relación, con sentirse bien en su cuerpo, el hacer mucho ejercicio, tener una apariencia diferente, eso les va a ayudar. Y llegan a agotarse de tal manera que logran grandes resultados en su cuerpo, transformación en su cuerpo a través del ejercicio. Pero su alma está pobre, desolada.
Pero cuando viene el Señor y pone esa paz, todas las cosas cambian. Tu panorama, tu forma de pensar es diferente. Tu expresión y la luz que emites es diferente. ¿Quieres eso? Sigue el camino correcto. Estar en el pacto de Dios es seguir el camino correcto. Cumplir con los principios. El Señor está diciendo que Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Miren, mediten esto. ¿Necesitas tu paz? Mucha gente necesita paz. No es algo que puedes comprar en la tienda, en un supermercado. Es algo que puedes encontrar en esa relación con Dios. Y nada más. Porque Él es nuestra paz. Y Él ha hecho a ambos grupos, escucha, judíos y gentiles, uno solo. Judíos y gentiles en uno solo, un solo pueblo, una sola familia. Y Él ha hecho algo. Él derribó la pared intermedia de separación. La enemistad, escucha, la enemistad que estaba en la carne, pero fue destruida en su carne. Es decir, en la carne del Mesías. Fuerte, pero maravilloso. Es algo que tú y yo necesitamos. Es algo que la humanidad necesita. El poder de Dios operando en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. La palabra misma traerá libertad a tu mente, a tu voluntad. Escucha. Cualquier situación tan difícil que puedas tener, vuelve a Dios, vuelve al pacto. Y Dios comenzará a obrar redención para tu vida. Te sacará de muerte a vida. Te sacará a victoria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Que obre esta palabra en ti para redención, para libertad y gracia. Padre, te bendecimos. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. A ti te damos la gloria. Amén. No te pierdas la segunda parte de esto. No te la pierdas. Síguenos por favor en YouTube, Real Sacerdocio TV, y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones. Que Dios te guarde siempre. Amén.